Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Voy a ir comenzando entonces con los que están y bueno, y los que vayan llegando un poquito tardecito, pues se irán ahí enganchando a la conversación. Bueno, pues la dinámica es la misma. Yo les hago la presentación. Hoy el tema que tenemos es, em, tenemos, un segundo que creo que esto se me ha descargado. El tema que tenemos, pues nos corresponde hablar del Cáucaso y Uzbekistán para el siglo XX y XXI. Nos fuimos hasta el siglo XX para tomar como punto de partida la caída de la Unión Soviética y de ahí en adelante, pero bueno, entonces lo que hoy hay es información. Bueno, comencemos. Entonces voy a empezar a compartirles la presentación y arrancamos. Que esta la tengo en PowerPoint porque Canvas por las conexiones de pronto se me puede caer. Bueno, pues bienvenidos a esta charla de Paideia, viajes culturales. Como les decía, el tema que nos toca hoy es el Cáucaso y Uzbekistán para el siglo XX y XXI para hacer ya como el cierre de todas estas charlas de contexto que les hemos dado a lo largo de las últimas semanas para tener pues una información completa de estos países que vamos a visitar el próximo mes de septiembre. Voy a comenzar rápidamente dándoles nuevamente un contexto rápido de la región en la que vamos a estar. Lo hemos visto en charlas anteriores, pero vale la pena recordar que esta es la región del Cáucaso, enmarcada entre esos dos mares, el Mar Negro y el Mar Caspio. Comprende diferentes países, pero básicamente el punto importante es esta cordillera que ustedes ven acá, que es la cordillera. Este es el Cáucaso, la cordillera que divide entre el Cáucaso Norte y el Cáucaso Sur. Eh, Esta es una cordillera alta, de hecho el monte más alto de Europa, incluso más alto que el Mont Blanc, está acá, que es el Erebus. Es un monte que está aquí en toda la frontera entre Georgia y Rusia. Este es el mapa físico y aquí vamos a este mapa que nos da un poco más de contexto de lo que es esta, esta zona. El Gran Cáucaso está, esta gran región, pero está dividida en tres países independientes que son Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Dos de ellos son los que vamos a visitar, Georgia y Armenia, y los ven ustedes claramente en el mapa. Azerbaiyán al lado, como pueden ver, Azerbaiyán tiene ese pequeño territorio, digamos, en sánduche entre Irán, Turquía y Armenia, que es la región de Najicheván, que es una región de la que vamos a hablar porque es importante para unos temas que han tenido lugar en los últimos días en Armenia. Y ven ustedes la región del norte del Cáucaso, que son las 7 repúblicas rusas. Recuerden que Rusia es una federación y dentro de la federación hay 22 repúblicas. Ellos las llaman República Rusa de, y ahí va el nombre a continuación. Entonces, en este caso, las caucásicas serían pues la República Rusa de Adiguesia, la República Rusa de Carachaevo-Cherkesia, Kabardino-Balkaria, Osetia del Norte, Ingushetia, Chechenia y Dagestán. Todas ellas son la frontera sur de Rusia en el Cáucaso. Adicional, hay dos territorios que no tienen reconocimiento internacional, son dos países que solamente, o territorios, llamémoslo así mejor, que reconoce Rusia, lo reconoce Venezuela, Irán, algunos países de la comunidad internacional, muy pocos, pero no son reconocidos por organismos internacionales y son Abjasia y Osetia del Sur, que vamos a hablar de ellos más adelante, que en teoría pertenecen a la República de Georgia, que es uno de los países que vamos a visitar. Entonces, pues este es el Gran Cáucaso, una región bellísima, como lo veíamos en las otras presentaciones, llenas de montañas, de valles, de ríos, de lagos, iglesias, monasterios y de presencia de la humanidad desde los años del inicio prácticamente de la existencia del hombre, pues están enmarcados en esta región del mundo. Nosotros nos vamos a concentrar en esta región del Cáucaso, en Georgia, que es la foto de la izquierda, de derecha para ustedes, y el monte Ararat, que lo ven allá al fondo, imponente, que pertenece a Turquía, pero es un símbolo para los armenios. Nos vamos a enfocar en estos dos países. Ahí los tienen. Para nosotros, Armenia, para ellos se llama Hayastán en armenio y Armenia en ruso, que son los idiomas que hablan en estos países. Para nosotros, Georgia, para los georgianos, su país se llama, en su idioma nativo, se llama Sakardalo,
y en ruso se llama Grusia. Sakartvelo y Georgia es de esos países que yo no entiendo por qué se llama Georgia en inglés o en español o en los idiomas occidentales, que no tiene nada que ver la traducción con el nombre original. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Finlandia, que se llama Finlandia y en finlandés se llama Suomi. No tiene nada que ver con el nombre. Armenia, Hayastan, Stan significa tierra, Hay, pues los hijos de Haik, que es de donde desciende el pueblo armenio. Recuerden que Haik, como nos explica en una de las clases, pues es un descendiente de Noé y de ahí viene el pueblo armenio. Comenzamos entonces con los imperios en declive. Hablamos de la caída del imperio ruso, la revolución rusa, un hecho muy importante para el siglo XX. Esta es una foto de la plaza del Palacio en San Petersburgo, minutos antes de ser tomada por la gente ya en los últimos momentos del zarismo en el imperio ruso, los últimos días de gobierno de Nicolás II. Y ese es el punto de partida de esta conferencia. Dato curioso, la foto que ustedes ven ahí, la parte de atrás, es el Palacio de Invierno, que era la sede del gobierno de la Rusia imperial, era también la residencia oficial de los zares, aunque algunos preferían vivir en unos palacios por fuera de la ciudad. Pero lo curioso es que las fotos que vemos del Palacio de Invierno siempre lo vemos con una fachada verde con blanco y dorado, y resulta que el Palacio de Invierno en la época zarista, la fachada era roja. Imagínense para esa época un palacio tan grande y tan imponente y tener esa fachada roja eh, llama mucho la atención. Hay algunas fotos que han sido restauradas, fotos a color restaurada, en blanco y negro restauradas a color, que muestran esa fachada original. Si le quieren dar una buscada por ahí en internet para que se hagan una idea de cómo era este imponente palacio que era rojo en la época zarista, azul con blanco en la época comunista y verde con blanco y dorado ahora pues en el presente en el capitalismo ruso. Después de la caída del Imperio Ruso, Armenia y Georgia tuvieron un breve periodo de independencia. Declararon la República Democrática de Georgia y la República Democrática de Armenia. Estos países tuvieron una vida muy corta, de 1918 a 1921. Estas eran las banderas respectivas, la de arriba la de Georgia, la de abajo la de Armenia. Una vida muy corta porque rápidamente estos países quedaron dentro de la órbita soviética. En un momento estuvieron unidos, luego estuvieron integrados también con Azerbaiyán, como nos explicaba Juliana, y volvieron a quedar independientes como República Socialista Soviética de Armenia y República Socialista Soviética de Georgia. La vida en la época soviética pues era así como ustedes la ven en esta foto, tranvías, buses, las personas en las calles yendo a sus trabajos, a sus actividades normales, una vida muy normal. Esto es una calle de Yerevan, una de las ciudades que vamos a visitar, en los años 50, 60 más o menos, tal vez un poco más. La vida, pues no muy distinta a la que puede ser una vida en cualquier ciudad europea, en cualquier ciudad americana, pero esto pues era bajo el contexto de la Unión Soviética, que ya vamos a ver cuáles eran los componentes y cómo se vivía en esos países durante la época soviética. Una vida muy normal, pero una vida que tuvo una rápida urbanización, un rápido desarrollo económico. Esas son de las bondades que hay que reconocerle al sistema soviético, porque estos países eran muy pequeños, muy atrasados y tuvieron una rápida industrialización y pues tuvieron desarrollos urbanísticos como este. Ya si es bonito o feo, si les gusta o no, pues ya cada quien dependerá, pero este es un edificio muy emblemático en Yerevan que lo vamos a ver porque se ve desde la parte alta, está en la parte alta de la colina de la ciudad, entonces es visible desde el centro y seguramente por allí vamos a pasar. Muy soviético, pero pues para estos países que eran tan pequeños, con unas ciudades poco desarrolladas, pues empezar a tener este tipo de edificios o estas construcciones. Por ejemplo, esta es una entrada de una estación del metro, es una de las fuentes, es una fuente muy grande, es una de las entradas del metro y es muy visitado hoy en día por los turistas porque conserva todo ese diseño soviético, es de esas joyas arquitectónicas que vale la pena ver en un tour caminando por el centro de Yerevan. Esta es Tbilisi también, pues como cualquier ciudad que uno puede ver en Occidente, esto puede ser cualquier ciudad en el mundo, cualquier ciudad. Lo único que podemos notar es que todos los carros son Lada 2104, que era el automóvil insignia de la Unión Soviética, de todos los colores. Y la gente, pues normal, los atuendos normales. Tenemos un poco la visión que la gente en la época soviética se vestía toda igualita y que vestían ropas muy anticuadas. Pues miren que a la hora de la verdad, no.
Esto es la avenida Rustaveli en el centro de Tbilisi y pues el atuendo bastante sesentero y setentero, no tan sacado de moda como podría uno pensar. Lo difícil de esa época era combinar tradiciones como estas danzas y estas tradiciones que tenía el pueblo armenio y el pueblo georgiano con esta nueva identidad de un país. Recuerden que es que la Unión Soviética fue un país que armaron. Entonces, era constante la pregunta, ¿qué es ser soviético y cómo nos definimos como país soviético cuando no entendemos qué somos como nación y cuando somos una gran colcha de retazos de múltiples pueblos con múltiples lenguas? Esa fue una de las tareas más difíciles que tuvieron los dirigentes del Partido Comunista y fue generar esa identidad. ¿Qué es lo que es soviético? ¿Qué significa ser ciudadano soviético? Y eso incluía un componente de represión para poder dejar tradiciones como las danzas, los idiomas locales, aprender a hablar ruso obligatoriamente, a escribir en cirílico, a oír solamente transmisiones de radio y de televisión en su momento que venían desde Moscú, no había medios locales hasta muchos años después, ya entrada la, los años 50 y 60. Entonces, parte de la dificultad que tenían las autoridades del gobierno comunista era generar esa identidad y ese arraigo en un país que es completamente nuevo, que se está formando y que fuera de eso tiene múltiples culturas y definiciones de Estado dentro del mismo Estado. Entonces era muy difícil crearlo y eso pasó por componentes y puntos importantes como una arquitectura muy específica, como esto que vemos, que en este momento pues puede parecernos feo, pero en su momento pues era bastante moderno para un país pobre y atrasado como Georgia. Esto es el centro de Tbilisi. Y este era Tbilisi en los años 50, 60, ya habiendo entrado en la época comunista, tuvo una rápida modernización a nivel urbano. ¿Qué hicieron los comunistas? Aquí es donde empieza un capítulo que me gusta mucho porque es una clase rápida de arquitectura soviética, que la vamos a ver rápidamente, porque esto lo vamos a ver en cada pueblo, en cada esquina, en todas las ciudades. Vamos a ver este tipo de casas, que fue la primera solución de vivienda que dio el Estado comunista. La revolución prometía darle vivienda, educación y salud a todo el pueblo, pues inventaron este tipo de casas que eran las llamadas comunalcas. Las comunalcas era pues lo más parecido a un inquilinato, simplemente era una habitación donde vivían familias, compartían la cocina y compartían en algunos casos los servicios, o en la mayoría de los casos compartían los servicios, pero era una solución de vivienda. Recuerden que en la época zarista, pues la pobreza en la zona rural era las condiciones de vida eran muy difíciles y pasar a tener este tipo de viviendas donde había agua, donde había calefacción y donde había electricidad, pues era bien recibido, sobre todo por las personas de las zonas rurales. Esta fue como la primera solución eh, de vivienda que les dieron a los habitantes de ciudades como Yerevan y Tbilisi, que eran ciudades muy pobres y atrasadas y empezaron a desarrollarse muy rápido. Luego, un poco más adelante, vinieron estas que son las Shurkovkas, que son edificios de unos 4 o 5 pisos, todos iguales los apartamentos, que fueron diseñados y puestos en marcha en la construcción masiva durante el gobierno de Nikita Khrushchev, sobre todo en las repúblicas de la periferia, es decir, en Georgia, en Armenia, en Azerbaiyán, en las repúblicas de Asia Central. Era una rápida construcción de este tipo de edificios para darle vivienda a la gente. Todos vivían en la misma cantidad de metros y con los mismos espacios. Eran edificios muy sencillos, pero prácticos y que les daba calor en el invierno. Y esto es parte del urbanismo soviético que vamos a ver allá por todas partes, que son bloques, un gran jardín, un parque en la mitad, otro bloque, otro parque, otro bloque, otro parque. Son ciudades sumamente verdes, arborizadas. Y estos eran, como les decía, pues estos conjuntos de edificios, los Shukrovka, que en la parte de abajo normalmente tenían el llamado Productive, que es para nosotros pues como la tienda de conveniencia o la tienda de la esquina del barrio. Ahí encontraba la gente todo, incluso atención primaria para médicos, en caso pues de necesitar como cosas básicas de medicinas, o las guarderías para los niños. Y así se fueron desarrollando las ciudades. ¿Por qué les muestro esto? Porque esto lo van a ver en todas las ciudades que ustedes visiten de alguna república soviética o de algún país que haya pertenecido al comunismo en Europa del Este, haya estado bajo la influencia de Moscú, tienen estos diseños. Pronto este diseño se empezó a quedar un poco pequeño, había que modernizar obviamente porque había que ir evolucionando,
Entonces llegaron estos que eran las Brezhnievskas, que llegaron justamente en la época de Leonid Brezhnev, que ya eran edificios un poco más grandes, más modernos para la época, claro está, un poco más amplios en cuanto a los metros y se construyeron masivamente. Esto es muy parecido a lo que vemos nosotros en América Latina como los conjuntos de edificios, solo que aquí los volvimos más sofisticados y ahora pues tienen salón comunal, piscina, sauna, portería con seguridad, pero era más o menos lo mismo, eran bloques igualitos para dar una vivienda segura a la gente. También la arquitectura soviética tiene algunos diseños que llaman la atención, como por ejemplo este que no he podido saber si son oficinas y apartamentos, pero queda en Tbilisi, está muy bien preservado, muy bien cuidado al día de hoy. Raro, ya si a uno le gusta o no, ya uno lo puede discutir porque la arquitectura soviética pues tiene sus detractores y sus particularidades, pero llama la atención. Esto lo veo uno por Tbilisi, construcciones muy raras a lo largo y ancho de la ciudad. Otro punto importante que llegó para los armenios y para los georgianos y que es importante justamente en esa construcción de nación fue la educación. Era temprana edad a inculcarles una historia de ese nuevo Estado que había surgido a partir de un mito, que era el mito de la revolución, con un líder que era Lenin, pero había que ir más allá. Las nuevas generaciones tenían que empezar a, a construir la nación yendo un poco más allá del mito. Se volvió obligatorio aprender ruso, se volvió obligatorio aprender a escribir en cirílico e ir dejando de lado sus idiomas nativos y se volvían solamente lenguajes o idiomas que se hablaban en la intimidad del hogar, con las familias, con los abuelos, con los más cercanos, con los vecinos, pero en el día a día se hablaba ruso, la radio era en ruso, los medios eran en ruso y hubo en un tiempo récord una rápida rusificación del pueblo soviético. Ahí es donde entraban en conflicto muchos de estos pueblos porque no entendían cómo ser un sujeto soviético implicaba tener valores rusos, si Rusia era otro pueblo más de los pueblos que componían la Unión Soviética, porque el idioma tenía que ser específicamente el ruso y no otro. Eh, entonces eso generaba un poco de rencillas justamente con los rusos, porque llegaron también en masa personas, grupos de habitantes de etnia rusa a vivir en las diferentes repúblicas para justamente rusificar esos territorios, teniendo hijos, creando allí pues sus familias y trabajando para el Estado en los diferentes campos que necesitaran. Punto importante para esta creación de esa identidad soviética, pues la creación de los ídolos para admirar. Eso empezaba a generar un punto de unión de todos. Estos ídolos eran comunes para todos. Lenin era el líder de la revolución, pero mucha de, por ejemplo, de la literatura que tenían que aprender en la escuela eran autores rusos y eso no generaba identificación con los pueblos de las otras repúblicas. Si no lo recuerdan, pues Yuri Gagarin fue la primera persona en orbitar alrededor de la Tierra, en el espacio, básicamente, pues es un gran ídolo al día de hoy, incluso para los rusos, incluso para los países que no son parte hoy en día de Rusia, de la Federación, que son independientes, pues sienten una gran admiración por la aventura que tuvo Yuri Gagarin. Paréntesis, punto importante, Yuri Gagarin es cosmonauta. Cosmonauta es la persona que va al espacio o se forma en ciencias del espacio dentro del programa que era de la Unión Soviética o de la actual Rusia. Si una persona se forma dentro del programa de los Estados Unidos, es astronauta. Si es de Rusia, es cosmonauta. Y si es chino, porque China ya tiene programa espacial y ya ha llevado gente al espacio, son taikonautas. Son diferentes los tres. Porque hay más astronautas que cosmonautas y taikonautas, porque de otros países, Alemania, Italia, Colombia, lo que sea, van y se forman en Estados Unidos. Entonces, pese a tener otra nacionalidad, son formados en Estados Unidos dentro del programa espacial. Entonces, son astronautas. Pero aquí tenemos a la primera cosmonauta, mujer, importante también ese papel de la mujer durante la Unión Soviética. Ella es Valentina Tereshkova, fue la primera mujer que fue al espacio, una mujer que venía de la región de Yaroslav, creció bajo unas condiciones muy difíciles, con muy pocos recursos, no pudo ir a la escuela como todo el mundo lo podía hacer en esa época, precisamente por las dificultades que había en las zonas rurales para llevar la escuela cuando ella estaba pequeña, para llevar la educación. Finalmente se pudo formar, educar y logró llegar a ser cosmonauta y orgullo máximo de la Unión Soviética. Ese papel de la mujer
también le daba una visibilidad a las mujeres en unas repúblicas como Armenia y Georgia, donde las mujeres tenían un papel secundario. En la Unión Soviética la mujer tenía igualdad de derechos frente al hombre. La mujer también podía estudiar, tenía que formarse, tenía que educarse, trabajar y ser parte, una ciudadana activa del sistema y, y tener una función específica en ese rol social. Eso también vino a cambiar en estas repúblicas. Otro de los grandes ídolos, pues Máximo Gorki, que es el creador del realismo soviético. También entonces la literatura empezó a desarrollar un manejo común. La gente ya habla ruso, al haberse masificado el ruso, pues ya había una identidad y una facilidad para entender la literatura en este idioma. Entonces empezó a haber un gusto, pues, por lo que se producía a nivel literario, a nivel de las artes, y Máximo Gorki, pues, es uno de los grandes ídolos de la Unión Soviética en términos de literatura. Gorky me acuerda de una de las anécdotas cuando llegué a vivir a Rusia fue darme cuenta que para nosotros la roller coaster, o le decimos montaña rusa en español, y ustedes no me van a creer cómo se llama la montaña rusa en Rusia y en ruso. Se le llama Amerikansky Gorky o montaña americana, si lo traducimos literalmente. Para nosotros es montaña rusa y para ellos es montaña americana y no entienden por qué se llama montaña rusa, porque ellos dicen que no se inventaron las montañas rusas, que eso lo hicieron los estadounidenses, los americanos, como lo llaman ellos. Entonces, pues Gorky significa como tajada, como deslizadero, tiene varios significados en ruso. Entonces, cada vez que oigo Máximo Gorky me acuerdo de esa anécdota, darme cuenta que pues para ellos se llama montaña americana. Otro importante, Sergei Eisenstein, quienes no lo conocen, es un director soviético muy reputado, cineasta. Fue el pionero del montaje audiovisual, de la edición en imágenes y de contarle historias a la gente a través de las imágenes sin tener que hablar, simplemente a través de la composición de la imagen y de la secuencia de imágenes contaba una historia. Así también les llevaban a la gente historias a través de la propaganda soviética que empezaba también a generar identificación, al entender todos el mismo lenguaje y al ver todas las mismas imágenes al mismo tiempo, pues ya había una identificación. Esta película la vieron desde los lituanos, estonios, hasta los uzbecos y los tayikos en Asia Central. Entonces, generaba esa identificación de un Estado-nación importante. Películas famosas de él, para quienes han estudiado algo de audiovisual, tal vez las conozcan, El acorazado Potemkin, La huelga y Octubre, son grandes piezas de la cinematografía mundial y el aporte de Eisenstein es estudiado. Todos los que hemos estudiado audiovisual lo hemos tenido que ver y ver sus obras porque es sumamente importante para entender el montaje audiovisual y la creación de un lenguaje a través de las imágenes. Y pues tenemos este emblemático, no sé ustedes qué piensan, si eso es un niño, si es un mico, si es un niño orejón, si es un oso, es difícil de entender qué es. Pero es un dibujo animado muy conocido en la Unión Soviética, se llama Cheburashka, hoy en día pues es el souvenir tal vez más vendido para los visitantes que visitan Rusia. Puede que lo vean también en muchos de los mercados en Georgia, en Armenia y en Uzbekistán. Era un cartoon, un dibujo animado, una serie que era presentada para los niños. Los cartoons justamente servían para difundir valores de la sociedad soviética y pues Cheburashka fue uno de los protagonistas y se mantiene hasta el día de hoy. Pero también hubo muchísima represión, por supuesto, ya lo sabemos, todos los pensadores, ideólogos, activistas políticos, artistas que pensaran distinto al régimen comunista, pues en el peor de los casos terminaban en un gulag, en un campo de trabajos forzados, construyendo alguna de las carreteras o de vías del tren que estaban construyendo a toda velocidad, a plena marcha en ese país. Es muy conocida la autopista de Kolimá en el lejano oriente ruso, que le llaman la autopista de los huesos, porque eh, queda más allá de Siberia, que eso ya es muy lejos, y hace muchísimo frío y murieron muchísimos prisioneros de estos campos de concentración, de estos gulag, y pues a nadie los enterraba, simplemente los tiraban en la carretera y ahí iban echando las piedras y el asfalto y lo que tuvieran que echar para poder pavimentar esta vía que une llega hasta la ciudad de Yakutsk en el lejano oriente ruso. Muchísimas personas murieron allí en estos campos. También hubo muchísimas deportaciones masivas, lo hablábamos en otra de las charlas, los coreanos del lejano oriente ruso que fueron deportados justamente a Uzbekistán, los tártaros de Crimea que fueron sacados de Crimea
y llevaron a Uzbekistán y a Kirguistán. Entonces, pues eso también fue parte de la cotidianidad durante la época soviética y pues aún más triste aún, el Holodomor. El Holodomor fue una hambruna provocada por el gobierno soviético en Ucrania y mató creo que a 5 millones de personas. Pues no voy a poner imágenes de eso, pero bueno, si alguien tiene interés en conocer un poco más cómo se utilizó esto como un arma política, tengo un video en donde lo explico, que en algún momento cuando trabajaba en uno de los noticieros hice un video explicándolo y está muy completo y les puede dar contexto. El que lo quiera, pues se lo puedo enviar. Paso a Georgia y dejo ya todo este contexto de la época soviética y pues nos vamos a finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Vamos específicamente a Georgia. Este país empieza su vida independiente en 1991 con guerra. Esta es una foto de soldados georgianos en Tbilisi protegiendo algún edificio gubernamental durante el conflicto que estalló a raíz de la independencia con la región de Osetia del Sur y Abjasia. Que aquí tenemos el mapa de Georgia. Ahí ven ustedes en verde Abjasia y Osetia del Sur como en un lila más claro, como un púrpura. Estas dos regiones siempre han tenido un conflicto de intereses separatistas. Han sido parte de Georgia por temas administrativos, pero étnicamente no tienen nada que ver con los georgianos, pese a que dentro de su territorio habitan muchos georgianos. Aquí, sobre todo en Osetia del Sur, se abrió este conflicto y, y pues hubo muchísimas muertes, fue una guerra muy sangrienta, fue un comienzo muy difícil para la independencia de Georgia, comenzar con un frente de guerra en dos partes distintas abierto, con un doble frente abierto, y también generó muchísimos problemas con Rusia, porque Rusia pues daba cierta protección y ayuda a los rebeldes separatistas de Osetia. Lo curioso es que Osetia y esa parte del norte de Georgia, por donde dice Pasanauri, hacia el norte, hacia arriba, ahí ven una ciudad que se llama Vladikavkaz, al lado está Chechenia, que también comenzó la vida independiente de Rusia fuera de la Unión Soviética con un conflicto con Chechenia. Entonces Rusia apoyaba a los separatistas de Osetia en Georgia, pero no le daba la independencia a Chechenia, que estaba queriendo independizarse por ser pues étnicamente y en términos religiosos muy distinto a Rusia porque son musulmanes. Ahí ven, Osetia, su capital, Sijinval, destruida en varios momentos de la historia, y Abjasia, la capital, es Sujumi, que es la ciudad más grande en esta ciudad que tiene, en este país que tiene una costa muy bonita, muy interesante en el Mar Negro. Personajes destacados en la política de este país. No sé por qué no cargo la tercera foto, pero bueno. Al inicio de la vida independiente, tenemos a Sviat Gamsayurdia, que es el primer presidente de Georgia como país independiente. Él estuvo al mando de este país en 1991 hasta 1992. Fue muy corto su mandato. Fue derrocado en un sangriento golpe de Estado. Tenía una política muy nacionalista y llegó al poder con un lema que era Georgia para los georgianos, que tal vez no era el lema más apropiado si tienes un conflicto de con independentistas en dos regiones de tu país y quieres hablar de Georgia para los georgianos cuando tienes dos regiones que étnicamente no son iguales a tu país y quieres mantener la cohesión de la nación, pues tal vez no era. Él obviamente se vio envuelto en el conflicto con Osetia del Sur y pues parte de las razones por las que eh, llegó este golpe de Estado fue porque la gente pues ya no quería más el conflicto, no querían más guerra. Esa guerra quedó en un punto muerto, simplemente pues hubo ahí como una tregua, nunca hubo nada firmado y por eso el frente volvió a abrirse muchos años después. Finalmente, Sviat Gamsayurdia terminó exiliado en Chechenia, allí murió y fue relevado en el cargo por Eduard Shevardnadze. Él fue muy conocido en Occidente porque fue ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética durante el gobierno de Mikhail Gorbachev, es decir, ya en los últimos días de la Unión Soviética. Él fue el que llegó a la presidencia tras el golpe de Estado. Es originario de Georgia, pero pues militaba en el partido en Moscú. Fue dos veces presidente. Él hizo una interinidad y luego empezó un mandato oficial, luego se religió otra vez
y luego ya para su segundo mandato, pues quería seguir en el poder en medio de muchísimas acusaciones de corrupción, de una economía completamente estancada, tensiones por todos lados, salida masiva de georgianos a vivir a otros países porque no había nada para hacer en el país, Georgia no despegaba. Finalmente, pues él terminó renunciando, no terminó su mandato, prefirió, eso hay que reconocérselo, decidió dar un paso al costado y salirse de la vida política y no generar otro conflicto más, ni otro golpe de Estado o algún escenario complicado. Y ahí en ese escenario llegó Mikhail Saakashvili, que gobernó desde el 2008 hasta el 2013 en dos momentos distintos, pero esta era una persona que ya fue formada, primero su pregrado en una universidad soviética, pero su máster fue hecho en Columbia, en Estados Unidos, entonces ya tenía una visión completamente occidental de lo que tenía que ser gobernar, el arte de gobernar y de generar cohesión en este nuevo país, que volvemos a lo mismo. Era necesario empezar a generar esa identidad de qué es ahora, fuera de la Unión Soviética, qué es ser georgiano, qué significa ser georgiano, cómo me reencuentro con los valores culturales, con la lingüística, con el idioma, con la cultura, con la música de este país en el que yo habito, cuando durante tantos años me dijeron que eso no lo podía celebrar, ni usar, ni expresar. Él llega con una mentalidad mucho más occidental, se acerca mucho a Occidente, es bien recibido por Occidente, pero pues fue protagonista justamente de la Revolución de las Rosas, que fue la que puso fin al gobierno de Shevardnadze, dio paso a una interinidad y llegó Mikhail Saakashvili. O sea, él no llegó tan fácil al poder, llegó por un proceso democrático, pero después de un momento muy tumultuoso y difícil em, en la historia política de Georgia. Lo paradójico es que tuvo que renunciar a su cargo justamente porque volvió a haber una crisis política, volvió a despertarse el frente de batalla en Osetia del Sur, él mandó soldados que terminaron enfrentados con tropas de paz de un organismo internacional que eran tropas rusas, pero eran tropas que estaban destacadas allí por pedido de Naciones Unidas y de la Unión Europea, y Saakashvili mandó al ejército georgiano para enfrentarlas, para retomar el control de Osetia del Sur, que desde los años 90 seguía apareciendo en los mapas como parte de Georgia, pero no tenía nada que ver con Georgia, no respetaba lo que se dictaba desde Tbilisi, desde la capital, ni el gobierno. Ellos vivían una vida prácticamente autónoma y durante esos años pues se les trató de hacer negociaciones para aproximarse y de pronto ver la posibilidad que Osetia definitivamente quedara dentro de Georgia como una región con autonomía, pero ellos están decididos a ser parte de Rusia, pese a que Rusia no los quiere. Hasta el día de hoy, Rusia no los ha integrado en su territorio, reconoció su independencia, pero no los ha integrado. Entonces, pues, Saakashvili termina exiliado en Ucrania después de haber tenido un gobierno que pintaba ser muy exitoso, muy comprometido con una transición hacia un modelo capitalista abierto y hacia Occidente, pues eso quedó en varias deudas pendientes. Una de las cosas que hizo Saakashvili fue justamente cambiar la bandera de Georgia, que la veíamos anteriormente, era un cuadro rojo, negro y blanco. Esta fue la bandera que durante la Revolución de las Rosas era la que llevaban los ciudadanos en las calles. Es la bandera de las cinco cruces, que era una bandera medieval, de la época medieval, que se usaba en Georgia y que pues, quedó en desuso, la volvieron a traer al presente y la adoptaron como la bandera de Georgia. Todo esto como tratando de volver a revivir esas raíces de esos países, reviviendo cosas del pasado para volver a sentir esa identidad. Pues hoy en día la bandera de Georgia es esta, me parece muy bonita, y allí la van a ver ondeando, se ve muy linda, ondeando y ondeando junto a la de la Unión Europea. Hay que destacar el papel de estas dos mujeres importantes en la escena política de, de este país. Una es Nino Burayatse. Ella fue presidenta interina dos veces, justamente cuando cae el gobierno de Shevardnadze en la Revolución de las Rosas. Ella entra en una interinidad muy corta de finales del 2002 al 2003 para dar estabilidad al país y prepararlo para las elecciones en las que resultó ganador Saakashvili. Luego Saakashvili, en el final de su mandato, tiene que renunciar y convocar a elecciones anticipadas. Entonces entra de nuevo Nino eh,
Buryanadze a ser otra vez presidente interina del 2007 al 2008 porque Saakashvili quería presentarse, pese a haber renunciado al cargo, quería presentarse nuevamente a la presidencia. Entonces, pues esta mujer es muy conocida y muy destacada en la política georgiana, está todavía activa en la actualidad y pues ha sido la encargada de pacificar el país después de dos revolcones políticos, sobre todo después de la Revolución de las Rosas, que fue tan caótico. Eh, pues le dio al país tranquilidad y también fue la encargada de estabilizar el país después de que definitivamente Georgia perdió en el 2008 a Osetia del Sur y Abjasia después de haber tenido esta guerra contra Rusia, eh, que pues no va a extenderme mucho en ese conflicto porque es básicamente lo mismo que ya hemos explicado, es un punto, es como una pipa de gas que Rusia abre y cierra cuando quiere molestar a Georgia o no, cuando quiere presionarse. Entonces Saakashvili estaba apostándole por Occidente, por entrar a la OTAN, por acercarse a la Unión Europea. Entonces Rusia, para dañarle el camino a Georgia, pues lo que hace es, bueno, entonces yo apoyo a los rebeldes en Osetia y en Abjasia para que empiecen a desestabilizar, vuelve y abre el frente de guerra, y esto sucede cada 2 por 3, ya no, pues porque ya de facto están independizados y, y pues ya Georgia sí dice que el 20% de su territorio está ocupado por fuerzas extranjeras, pero pues ese conflicto ya por el momento está hasta ahí, finiquitado. Y otro personaje importante, a mí me llama mucho la atención, y ella es Salomé Zurabishvili. No sé si la habrán oído mencionar, ella fue la primera mujer presidente de Georgia, o presidenta, como quieran decir, de Georgia, elegida por voto. Ni no fue una interinidad, entonces pues llegó porque le correspondía, porque estaba en un alto cargo en el Parlamento y era quien debía llevar las riendas del país cuando haya ausencia, cuando una vacancia de poder. Salomé Zurabishvili sí llegó al poder por el voto popular, pero la historia de ella es fascinante porque ella es nieta de ciudadanos georgianos que se fueron al principio de la Revolución Rusa, se fueron a vivir a Francia, hicieron su vida allí, y ella es nieta de georgianos, pero nació en París, se formó en Francia y se formó como diplomática francesa y trabajó durante muchos años para el Servicio Exterior francés, en la embajada en Washington, en diferentes organismos internacionales, en Ginebra, en Roma, en Bruselas, en París, por supuesto, en la embajada de Francia en Chad, en diferentes países, y fue nombrada por su conocimiento de la historia de Georgia y su dominio del idioma, pues la nombraron embajadora de Francia en Georgia, y llegó allí, y un par de años después de haber llegado, Saakashvili le propone ser canciller de Georgia. Entonces hacen un acuerdo ambos países, que eso yo creo que no existe, no lo había visto en ningún otro caso, hacen un acuerdo Georgia y Francia para que ella deje el servicio exterior francés y se quede de base en Tbilisi y ejerce el cargo de canciller o ministra de Relaciones Exteriores de Georgia, porque la meta de Saakashvili, recuerden, era el foco en Occidente, en la Unión Europea, y pues como ella fue formada en el sistema de la Unión Europea, pues tenía un amplio conocimiento del tema. Terminó su mandato con la caída del gobierno de Saakashvili, su salida y todo eso. Esta mujer decide quedarse haciéndose una vida política y un camino político en Georgia, crea un partido político independiente, lejos de los partidos políticos de tradición, y llega a la presidencia. Llega a la presidenta siendo francesa, hablando un georgiano excelente, pero con un fuerte acento francés. A los franceses es muy difícil que se les quite el acento, y dándole una vida y un tono europeo a la cotidianidad de ese país impresionante. Incluso en algún momento y aquí es donde empieza el salseo y el chisme farandulero georgiano, que espero les llame la atención porque es muy chistoso. En algún momento, ante tanta inestabilidad y discrepancias entre las diferentes facciones de políticas y el problema con Oseti y todo esto, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Georgia propone que porque el país no se vuelve una monarquía constitucional y traen de vuelta a los herederos actuales de la dinastía Bagration, que fue la dinastía que gobernó en Georgia hasta, hasta que se incorporó al Imperio Ruso y pasó simplemente a ser una dinastía dentro de la nobleza rusa, pero sin ningún tipo de poder. Y, y pues los Bragation, que hoy en día viven en España, se exiliaron hace muchísimo tiempo, son ya más españoles que georgianos, dijeron, no, pues fantástico, nosotros nos devolvemos, encantados de volver y además volver con corona y trono a Georgia, pues volvemos. Pero había un problema y es que la familia se había dividido en dos ramas distintas, los Bragation Muknari, que son
liderados por el príncipe David, y los Bagration Grusin, liderados por Ana Bagration, gente divinamente de Georgia, como diría. y, y entonces dijeron, el patriarca dijo, bueno, la única forma de definir cuál de las dos ramas de la familia puede ser la que gobierne una eventual casa real en una monarquía constitucional en este país es que haya un momento en el que se unan las dos, haya una persona que representa las dos ramas. Pues estas dos personas, representando cada una de las ramas, no tuvieron ningún problema, o por lo menos ella no tuvo ningún problema en separarse de su esposo, dejar a sus tres hijas y casarse con el líder de la familia, de la otra rama de la familia. Se casaron, esto es el día de la boda, y tuvieron un hijo. El príncipe Grigori, ahí está con su padre, y pues el príncipe Grigori es hijo de las dos ramas de la familia, de las dos familias, oficialmente es el heredero oficial de la casa de Bagration y representan las dos familias. Eventualmente, si Georgia puede volver a una monarquía constitucional, él sería la persona que tome las riendas. Pero pues por ahora, como dice una periodista española, pues trono y corona, not found. Pero lo que es cierto es que viéndolo desde la perspectiva desde afuera, en un país que tiene tantas divisiones por temas políticos, étnicos y lingüísticos, una persona que sea un rey, que se muestre como una figura de unidad y justamente para eso, para generar ese sentimiento de, de cercanía y de nacional, de georgianidad, pues un rey podría funcionar, tal vez, porque es una figura que no representa intereses políticos, pero representa esa historia y esos valores culturales y ancestrales de Georgia. ¿Puede pasar en el futuro? No lo sabemos. El actual presidente de Georgia, pues es esta persona, es Mikhail Kavelashvili. Llegó al poder hace poco, en el 2024, es un exfutbolista político, llegó al poder bajo circunstancias muy complicadas, en unas elecciones que fueron tildadas de fraude. De hecho, puede que nos toque ver algunas manifestaciones en las noches por parte de los jóvenes, llevan más de 260 días manifestándose por las noches, una manifestación pacífica en unas plazas específicas del centro de Tbilisi, justamente por ese supuesto fraude electoral. Él es el primer presidente elegido por voto indirecto porque hubo una reforma a la Constitución que eliminaba la figura del presidente como tal, pasaban a ser un país parlamentario, una república parlamentaria, entonces tiene más peso político el primer ministro que el presidente, pero él pues llegó al poder bajo esta fórmula, es el primero, pero llegó de la mano una alianza de su partido con el partido Sueño Georgiano, que dicen que es afín a Rusia y a los intereses rusos. Ha tomado muchas decisiones muy similares a las que ha tomado Putin en Rusia. Ellos dicen que lo que les toca hacer es que a Georgia le toca jugar a las dos bandas, a Occidente y a Rusia para no tener problemas, pero dado que la población está más en pro de ser integrante de la Unión Europea, porque ellos ya son país candidato, pues genera controversia y discusiones políticas. Pero Tbilisi, pues es esto, es una ciudad vibrante de ciudadanos que aman su país, una ciudad muy linda, colorida, donde hay construcciones muy antiguas, modernas, modernísimas como esta, y una comida deliciosa. El quincali, que es como una especie de ravioli relleno, es muy grande, es casi como un puño de grande, se come con la mano, muy rico. El cali, que es una tortilla de espinaca con frutos secos y granada, muy rico también. El ostre, que es un estopado de carne. Este que es mi favorito, que es el hachapuri, que es delicioso, es de una región del sur del país. Tenemos que ir a comer esto, por favor. Esto es absolutamente delicioso. Es una bomba calórica, pero es delicioso. Y esta que es la churquinela, que son frutos secos cubiertos como con una coraza de jugo de uva con masa de maíz, no sé, bueno, va cubierto, eso es dulce y con eso acompañan el té, es muy rico. Pasemos rápidamente a Armenia. Armenia también comenzó su vida independiente con guerra, con un conflicto abierto con Azerbaiyán en la región de Nagorno-Karabaj en 1991, una guerra que ellos ganaron, Armenia ganó. Debo decirles que el 90% de los mapas que hay de Nagorno-Karabaj y de esta región del Cáucaso explicando este conflicto están mal. Este es uno que medianamente está de acuerdo a lo que es verdaderamente la situación.
Ahí ven Armenia y Azerbaiyán divididos, ya les decía yo, Najicheván, que es una región, es un enclave azerbaiyano separado pues del territorio. Lo que ven en rayas amarilla o anaranjado con verde es el territorio que Armenia ganó después de esa guerra de 1991, pero nunca ocupó. Ellos dejaron soldados allí cuidando, pero ese territorio nunca lo incorporaron al territorio armenio. Eso quedó ahí como un territorio colchón para evitar que los azerbaiyanos atacaran. Y lo que ven en rojo, también ahí delineado, es la República de Artsaj, que son dos cosas muy distintas. Una cosa es la región de Nagorno-Karabaj y otra cosa es la República de Artsaj, que fue un sueño de independencia de los armenios que vivían en la región de Nagorno-Karabaj, que la región de Nagorno-Karabaj es reconocida internacionalmente como parte de Azerbaiyán. Pero entonces era una región de Azerbaiyán que es musulmán, pero esta región era de mayoría Armenia, que son cristianos ortodoxos armenios. Entonces crearon este país, que era un país que nadie reconoció, ni siquiera la misma Armenia, pero que Armenia le servía de puente hacia el mundo exterior. Pues le ofrecía pasaportes a sus ciudadanos porque nadie iba a reconocer un pasaporte de Artsaj, utilizaban el dram armenio como moneda, eh, utilizaban el armenio obviamente como un idioma oficial, el mismo currículum académico de Armenia, pero era un país completamente funcional, con un parlamento, un gobierno, instituciones, un sistema de bienestar muy bien logrado. Era un país funcional, conectado con Armenia. Como ustedes pueden ver, pues no hay un punto de unión, no hay una frontera común entre Artsaj y Armenia. Era un corredor diminuto llamado el corredor de Lachin. Lachin fue fundamental muchos años después. Entonces, este fue el mapa que quedó después del fin de la guerra. Azerbaiyán derrotado, perdió ese territorio de Nagorno-Karabaj. Armenia nunca lo ocupó, cosa que yo creo que fue inteligente nunca haber incorporado ese territorio y nunca haber reconocido a Artsaj como país independiente, porque eso le hubiera traído muchísimos problemas a nivel internacional. Y la región de Najicheván, mucho más aislada de lo que ya estaba y alejada de Azerbaiyán, les tocaba cruzar a Irán para poder ir por tierra hasta Azerbaiyán y los aviones tenían que desviarse por Irán porque no podían sobrevolar territorio armenio. Dos figuras importantes en el escenario político en Armenia, Sargsyan y Nikol Pachinian, nombres que tal vez ustedes han por allá oído en algún momento de la historia. Sargsyan fue presidente de Armenia desde el 2008 hasta el 2018. Fue dos veces presidente y luego en el 2018 ya el señor, aparte que ya había alargado, prolongado, había jugado tiempo extra como presidente, ahora quería seguir siendo primer ministro y ya los armenios dijeron, no, ya basta, el país sigue muy mal económicamente, no nos reponemos de la guerra de Nagorno-Karabaj, seguimos muy aislados, la comunidad internacional no nos ve, no somos visibles, aquí no viene nadie, y empieza la revolución de Terciopelo, una revolución en donde no se disparó ni una bala, no hubo ni un herido, fue una revolución completamente pacífica de llamados, de convocatorias de los ciudadanos día tras día, hasta que Sargsyan renunció y Nikol Pachinian llegó al poder como primer ministro de Georgia, de Georgia, de Armenia en el 2018 hasta el día de hoy. Estas son imágenes de esa revolución, eran manifestaciones, esta plaza la vamos a ver y la vamos a caminar, la Plaza de la República en el centro de Yerevan, muy linda, con arquitectura típica armenia y con los edificios más importantes del gobierno armenio. Y era casi que una fiesta ciudadana, no hubo represión, no hubo ningún tipo de choques, nada, hasta que pues Pachinian se hizo con el poder y hoy en día es el primer ministro de, del país y le dio un rumbo más hacia Europa, abrir el país más hacia Occidente, tratar de acercarse a Azerbaiyán, a Turquía, que son sus grandes enemigos históricos, y tratar de mejorar la economía del país, porque Armenia dependía o depende hasta el día de hoy energéticamente y militarmente, su defensa dependía de Rusia. Luego las cosas cambiaron porque este señor tuvo que hacerle frente nuevamente a la guerra de Nagorno-Karabaj del 2020, y Azerbaiyán durante todos estos años, desde el 90 hasta el 2020, pues lo que hizo fue mejorar su ejército, tecnificarse, recibir asesoría de Turquía y de Israel
y realizó una ofensiva militar que en cuestión de nada recuperó esos territorios que están en naranja, lineados con naranja y verde, recuperó todo eso y dejó completamente cercado a la región de esa república, de ese sueño separatista de Artsakh. Ahí alcanzan ustedes a ver Armenia, que es la bandera roja, azul y anaranjado, la de Artsakh, que son los mismos colores, pero tiene esa línea blanca como escalonada que simboliza las montañas de Karabaj. Y pues el territorio lo ven completamente rodeado de verde, que el verde representa Azerbaiyán. Lo que está delimitado con rojo y en el interior es verde es todo lo que perdió Artsakh después de la incursión militar de Azerbaiyán en el 2020. El país o ese país, ese territorio independentista, quedó completamente encerrado. Quedó completamente encerrado y en donde dice Bertsor, era ese punto de conexión, era un corredor diminuto por el que ellos podían cruzar Armenia y volver a entrar a Artsakh, pero completamente rodeados por el enemigo. ¿Qué pasó? En el 2020, pues eso quedó hasta ahí, en un puntos suspensivos, no pasó nada, nadie criticó a Azerbaiyán por hacer lo que estaba haciendo, porque finalmente Nagorno-Karabaj es reconocido como un territorio de Azerbaiyán, y Armenia sola, tampoco nadie la ayudó, ellos entraron a defender, a unirse a las fuerzas de seguridad de Artsakh, porque para que vean, tenía ejército propio, medios de comunicación propios y lucharon en conjunto, pero bueno, en este caso, Azerbaiyán triunfó y pues eso quedó hasta ahí, hasta el 2023, que un grupo de ecologistas azerbaiyanos bloquearon el paso por el corredor de la Chin, diciendo que los armenios en Artsakh estaban generando problemas medioambientales y daños medioambientales por la minería ilegal y por la sobreexplotación de los recursos en la región de Artsakh. Y esta gente se plantó ahí con esa excusa y mentiras. Era todo parte de un gran teatro militar para bloquear la región. Esta gente se paró ahí con esa excusa ecológica, con ese llamado ecológico, pero mentiras. Rápidamente luego fueron reemplazados por soldados de Azerbaiyán y bloquearon este paso. Artsakh quedó completamente aislado del mundo porque esta era su fuente de vida y línea de vida vital para insumos, medicinas, para ir y regreso de sus habitantes, para salir al mundo, pues tenían que ir a usar los aeropuertos armenios o los trenes armenios porque Artsakh pues no tenía cómo comunicarse con el resto de la gente. ¿Qué pasó? Pues 9 meses de bloqueo donde esta gente no tenía ni qué comer, ni cómo alimentarse, ni medicinas, ni nada. La gente se empezó a morir. Un bloqueo para matar a la gente de hambre. No sé si les suena parecido como a lo que pasa hoy en día en otra parte del mundo y como pasó con el Holodomor en Ucrania. Los carabajíes o artsajíes protestaron, reclamaron, pidieron ayuda humanitaria. No entró ni un camión de ayuda humanitaria a Azerbaiyán, no dejó entrar nada de ayuda internacional y mató de hambre a la población de Artsakh hasta que en octubre, esto es Stepanakert, la capital de Artsakh y las montañas de Nagorno-Karabaj, hasta que en octubre del 2023 realizó una super incursión militar rápida, relámpago, y terminó de acabar con todo y provocó un éxodo masivo de los arzajíes o carabajíes hacia Armenia. En 2 días, 3 días más o menos, salieron cerca de 230.000 personas y otros miles murieron en los bombardeos y en los ataques y en su intento por escapar y salir con lo que tenían puesto. Yo cubrí este evento histórico, estuve ahí en esa carretera que ustedes ven en la foto, acompañando las historias de las personas que estaban tratando de salir de Artsakh, que les tomaba 20 horas poder llegar a la frontera armenia y cruzar y venían literal con lo que con lo que tenían puesto y con lo que lograron sacar de su casa. A mí me impresionó mucho ver una imagen, te cuento esto rápido, ver una imagen, porque no sé, cuando uno ve estos éxodos masivos, uno siempre piensa que es la población menos favorecida, que son los más pobres, los que no tienen recursos, mm, que siempre son como los más vulnerables y los que más sufren en este tipo de conflictos. A mí me impresionó ver y conversar cuando me acercaba a los carros de esta gente para hablar con ellos y que me dijeran, no, es que yo era el gerente del Banco Central de Artsakh, yo era el presentador de noticias del canal de Artsakh, yo era
la dueña de la peluquería más conocida en Stepanakert y peinaba a las personas famosas de Stepanakert y de Artsakh. Era gente de todo tipo y gente del común, gente como uno, profesionales, con un trabajo, con una vida, que de un momento a otro el gobierno de Azerbaiyán les dijo, tienen 48 horas para irse de acá y el que se quede muere. ¿Cómo hace uno, después de llevar desde 1991 construyendo una vida, construyendo un sentimiento de nación, un sueño independentista en este caso, y que te digan, tienes 5 minutos para empacar, ¿qué te llevas tú en tu maleta? ¿Quién metes? Y esto era literal, y esto puede sonar chistoso, como la imagen de los Beverly ricos cuando llegaron a Beverly Hills con la abuela montada en una silla en el techo del camión. Esta gente salió así con el perro, el gato, 3 mudas de ropa, los ahorros, algo de valor y con lo que pudiera. Y llevando al perro del vecino, muchos me mostraban las llaves de las casas y me decían, cerré la puerta de mi casa y yo espero volver. Ya han pasado 2 años y esta gente sigue en Armenia en campos de refugiados y haciendo una nueva vida, ahora como ciudadanos armenios, lejos de su territorio natal, que fue completamente despojado, porque pertenece a Azerbaiyán, eso hay que entenderlo. Pero el sueño independentista no tenía espacio en esta ecuación para los intereses de Azerbaiyán y para los intereses armenios. Así queda Stepanakert, después de la evacuación masiva, completamente desolada, abandonada, y pues este paisaje que ustedes ven y esta foto ya cambió completamente porque Azerbaiyán ya entró, tumbó todos los edificios, las iglesias, los edificios gubernamentales y todo lo está azerbaiyanizando, y como tiene tanto dinero por el petróleo, pues la está modernizando y pues está cambiando las iglesias por mezquitas y también ya han regresado muchos de los azerbaiyanos que vivían allí como minoría en medio de los armenios hasta la guerra de 1991. Muchos han regresado. Entonces, pues, lo que es un drama para unos, pues es también la fortuna para otros. Esas son las dos caras de la moneda. Aquí, pues, un pueblo salió en un momento para que entrara otro o permaneciera otro y ahora salió otro pueblo para que regresara otro habitante histórico, porque aquí vivían en conjunto los dos, azeríes y armenios. Azerbaiyán pues se alzó triunfador, se incorporó por completo todo el territorio, ya es parte de Azerbaiyán, y esta historia terminó hace pocas semanas con esta reunión en Washington, auspiciada por Donald Trump. Ahí tienen a la izquierda a Eidar Aliyev, el presidente de Azerbaiyán, y al primer ministro de Armenia, Pachinian, al otro lado firmando un acuerdo que, entre otras cosas, pues aparte de pacificar la región, pues tiene un montón de ventajas económicas para todos, ¿no? Porque la idea era que fuera un gana-gana para todos, ¿no? O pues eso es lo que cree uno, ¿no? Y, y pues le sirve a Armenia en este momento que se tiene que alejar de Rusia, porque Rusia era el país encargado de ayudarla a defenderse de Azerbaiyán y no lo hizo. Mirar un poco más a Occidente, aliarse a Estados Unidos, que yo ya no sé si eso es bueno o es malo, mirar hacia Europa, que yo ya no sé si eso es bueno o es malo, pero por lo menos replantearse una nueva política exterior y mirar que tiene que hacer la paz con sus vecinos, y ya hay un acercamiento con Azerbaiyán y por ende hay un acercamiento con Turquía, porque Turquía y Azerbaiyán, como ellos dicen, eh, son una nación, dos estados, son pueblos hermanos. Entonces, pues al congraciarse con uno, pues se congracia con el otro. Entonces, eso le puede ayudar a Armenia para justamente dejar de depender energéticamente de Rusia y poder acceder a gas y energía de Azerbaiyán, y también a entrar a comerciar con Turquía, que es un país que tiene mucho para ofrecer en términos comerciales y que parte de su estrategia es querer entrar a, a esas, a tener un papel privilegiado y de primer lugar en Asia Central, y pues Azerbaiyán es la puerta para hacerlo. Ya gracias a la eliminación del bache que representaba Armenia, pues las cosas se pueden facilitar para todos. Espera uno, ¿no? Hasta que vuelvan a llegar otra vez intereses y a tratar de revivir historias. Y bueno, Azerbaiyán también ha tratado de cambiar la historia, Armenia también, y ya entonces el otro no existió y el otro sí y el otro no. Entonces, esos sentimientos y ese ánimo de construcción de nación, de mitos fundacionales y de necesidades para generar poder y poderse mantener en el poder,
pues también lleva a decisiones muy locas. Cualquier cosa puede pasar en ese conflicto el día de mañana. Por ahora todo está tranquilísimo, pero pues uno no sabe qué pueda pasar. Dato curioso con los armenios, y es la palabra o estas tres letras, Ian. ¿Ustedes sabían que todos los apellidos que terminan en Ian son armenios? Por ejemplo, André Agassi, en realidad es André Agassian. Sus abuelos fueron sobrevivientes del genocidio armenio, llegaron a Estados Unidos y cambiaron el apellido para no ser perseguidos. Cher, Cherilyn, Sargsyan, Armenia, hasta la médula. Kim Kardashian, por supuesto, pues, ¿quién más lo puede decir? El reconocido grupo System of a Down de la ciudad de Los Ángeles, todos sus integrantes son eh, étnicamente armenios y descendientes de armenios sobrevivientes del genocidio. Uno de ellos es armenio-libanés, porque hay una comunidad gigantesca de armenios viviendo en Siria, en el norte de Siria y en el Líbano. David Nalbanian, el tenista argentino, también hay una comunidad muy grande en Argentina. Y bueno, un actor colombiano, Jax Turkmenian, él es descendiente de armenios que llegaron a Egipto en algunas de las deportaciones masivas o migraciones masivas o salidas masivas del este de Anatolia o tal vez durante la época del Imperio Otomano, porque pues Egipto era parte del imperio y Armenia también, entonces pues a lo mejor había hay movilizaciones, no sé cuál sea su historia. Y, y bueno, y tenemos a Kasparov, reconocido ajedrecista, que en realidad su apellido es Kasparian, pero él lo rusificó, porque pues dentro de la Unión Soviética, pues eso de pronto daba estatus o relevancia, quién sabe, entonces lo volvió Kasparov, pero en realidad su mamá era de apellido Kasparian. Vamos a comer en Armenia. Miren, esto yo sé que les va a gustar. Eh, Vamos a comer pues lavash, que es el pan armenio, muy simple, pero sale con todo esto lo que le pongo a uno al lavash, funciona muy rico. La mayo, que es la pizza armenia, que se acompaña con limón y una rica cerveza, un jugo de uva, muy rico, hay de diferentes taste, no sé, pues como decir, sí, no sé, sabores o acompañamientos. La baklava, que es muy conocida en Colombia, porque es que recuerden que Armenia era parte del Imperio Otomano, entonces armenios, sirios, libaneses y turcos pues compartían muchísimas tradiciones, entre ellas la gastronomía, entonces por eso nos resulta similar y conocida con algunas de las cosas que vemos que trajeron los sirio-libaneses a Colombia. Entonces la baklava, tenemos esto que aquí lo conocemos como indios, pero en Armenia se llama dolma, exquisitos también. El shamal, que es esta torta con creo que aquí en Colombia se le conoce como namura, que es de sémola y lleva como un sirup, como un almíbar por encima. Esto es absolutamente delicioso. Aquí pues en Colombia lo consigue uno, pero pues allí también. Y también que Juliana se los mencionaba, el shashlik, que es como un pincho, un chuzo de carne, de pollo, de res o de cualquier otro tipo de carne, en realidad es muy común en todas las exrepúblicas soviéticas porque es el plato que comen en la barbacoa. Entonces, no es solamente, a ver, está muy arraigado en el Cáucaso, pero también lo comen en Ucrania y en Estonia y en Uzbekistán también lo comen, pues por supuesto. Rápidamente Uzbekistán, esta es la recta final. Pues Uzbekistán entró al siglo XX dentro de la Unión Soviética siendo una potencia para producir algodón, era básicamente el producto estrella en este país. Los jóvenes uzbecos llamados a formarse en las escuelas, a aprender ruso, a olvidar el idioma uzbeco, que aquí yo creo que esa composición y esa formación de Estado tuvo que haber sido muy difícil porque ¿cómo le dice uno a una persona cuya vida ha sido comerciante, porque los uzbecos eran comerciantes por estar en la ruta de la seda, musulmanes, hablar uzbeco, decirles ahora que tienen que sentarse en su casa a oír poemas de, de escritores rusos, a hablar ruso, a bailar ballet, por ejemplo, ahí ven ustedes bailarinas con ojos rasgados, a bailar ballet, a tomar vodka, a hablar de poesía y de escritura y de literatura,
pues eso tuvo que haber sido muy raro y muy impactante para ellos y por eso la represión en las repúblicas de Asia Central fue mayor que en otras partes de la Unión Soviética, porque es que el choque cultural sí era muy difícil. Finalmente Armenia y Georgia eran países con una vocación occidental, con una vocación europea, eran partes de grandes imperios de Europa. Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán eran nómadas que vivían en una yurta y de un momento a otro los obligaron a aprender a hablar ruso, a bailar ballet y a tener que tener unas costumbres occidentales, a tomar el té y a tener unos valores sociales que no concuerdan con la realidad que ellos tenían como sociedad o como grupo cultural en ese momento. Allí la rusificación fue mucho más difícil. Hubo muchas deportaciones forzadas, como les contaba, de los coreanos que fueron deportados del lejano oriente ruso, que llegaron hasta Uzbekistán. También en el Valle de Ferganá y en Kirguistán hay muchísimos descendientes hoy en día de los tártaros de Crimea. La península de Crimea no era rusa, no era ucraniana, la península de Crimea era parte del Imperio Otomano. Durante el gobierno de Catalina o el reinado de Catalina la Grande, en una guerra pasa a ser parte del Imperio Ruso, pero los habitantes de allí son tártaros. Los tártaros son, digamos, primos lejanos de los turcos, el idioma es un primo hermano, y Stalin los deporta masivamente a Asia Central porque durante la ocupación nazi, pues ellos apoyaron a los nazis con tal de quitarse a Stalin de encima, entonces Stalin se lo cobró. Por eso yo veo hoy en día que Rusia y Ucrania se disputan y hablan que Rusia se lo incorporó y que es un referendo que, sin reconocimiento internacional y lo incorporó y es la nueva República Rusa de Crimea y que Ucrania llora por la península de Crimea, pero nadie le ha preguntado a los tártaros de Crimea qué quieren ser, si ucranianos o rusos, nadie le ha preguntado a los que en los años 90, cuando llegó la independencia, regresaron de Asia Central otra vez a Crimea a redescubrir otra vez sus raíces tártaras, a reencontrarse con su idioma tártaro con el que hablaban con sus abuelos en la casa, y luego llegan y les dicen, no es que ustedes son ucranianos, y años después, no es que ustedes son rusos. Nadie le ha preguntado a los tártaros qué quieren. Y, y por eso yo creo que lo de Crimea, pues también es un tema en puntos suspensivos. No creo que eso se quede así. A lo mejor no nos toca ni verlo a nosotros, pero bueno, estas son imágenes que uno puede decir, ah, bueno, pues es una deportación de judíos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. No, son lituanios, estonios, mmm, ucranianos y mismos rusos también deportados a Asia Central y, como les digo, tártaros de Crimea hacia Central. Tashkent creció entonces también muy soviética, obviamente, con estas construcciones así del brutalismo soviético, después de pasar de un campo de yurtas y de nómadas a ser la ciudad más importante en Asia Central, a ser un pie muy importante del gobierno comunista en Asia Central para controlar esa zona. Y llega a la escena este primer presidente de la época independiente en 1991, Islam Karimov. Él era parte del gobierno comunista de Uzbekistán, es decir, él era líder soviético en Uzbekistán, cae la URSS, Uzbekistán se independiza y él queda como presidente de ese nuevo estado, de ese nuevo país, de la República de Uzbekistán, y se queda en el poder desde 1991 hasta el 2016, muchísimo tiempo, y pues gobernando con la forma que él sabía gobernar, heredado de la Unión Soviética. Muchísima represión, el país muy aislado de la comunidad internacional, sumido en la pobreza, en un culto a su imagen como un gran líder que los va a salvar y que es la respuesta a todos los problemas y que todo el mundo tiene que adorar un poco como lo que se ha convertido Turkmenistán y lo que es Corea del Norte. Claro que Corea del Norte es como la base de todos los extremos, pero Uzbekistán era un país muy cerrado, con muchísima represión, muchísima censura, heredado de ese pasado comunista. La historia cambia en 2016, eh, pero bueno, antes hay que reconocerle a este señor que en medio de todo eso eh, puso en marcha un plan de restauración de Samarcanda, Bujara y Jiva. Gracias en parte a este señor, a Karimov, es que podemos disfrutar de estas bellezas eh, que dejó pues ese pasado de lo que era la ruta de la seda en Uzbekistán.
Durante la época de Karimov se mantiene esa altísima producción de algodón, lo habíamos mencionado, en el Valle de Ferganá, prácticamente a niveles de esclavitud, en condiciones muy difíciles. La gente tenía que dejar sus trabajos ordinarios en la época de cosecha e irse a los campos a ayudar a recoger algodón, y esto en plenos años 90, o sea, era casi esclavitud a la vista de todos. La comunidad internacional sancionaba muy duro a Uzbekistán y por eso era un país del que nadie sabía nada, porque era un país cerrado al mundo exterior y la gente no sabía qué sucedía allí, y sucedían cosas terribles como por ejemplo esta, que era la gran denuncia a nivel mundial, el trabajo infantil, que fue un gran problema en Uzbekistán hasta hace relativamente poco, que llegó este señor al poder, que se llama Shavkat Mirziyoyen. Ahí verán, me perdonan mi uzbeco fluido. Este señor oficiaba como primer ministro de Karimov, muere Karimov en el 2016 y él es elegido en un periodo de interinidad, primero, para convocar a unas elecciones libres, por fin, porque pues, las otras siempre volvía y quedaba Karimov con 90% y con, como decían, con un resultado irreversible, que tal vez desconozca, porque el país vecino a Colombia cada rato sacan esa frase, con un resultado irreversible vuelve y queda el mismo presidente. Entonces, pues así se mantuvo Karimov. Él entró al gobierno, entró como presidente generando muchísima expectativa a nivel mundial, porque pues la gente pensaba que era una continuación de Karimov. Y este señor transformó el país por completo. Es presidente hasta el día de hoy porque hizo una reforma constitucional. Entonces él hizo la interinidad, 2016 queda presidente, eh, hace una reforma, extiende el gobierno a 6 años y como hay nueva constitución, entonces él muy hábil dijo, bueno, pues entonces yo vuelvo y empiezo de cero, vuelve y lo eligen, y él volvió a empezar de cero, entonces digamos que está terminando su primer mandato, va a ser presidente hasta el 2030, dadas las cosas, pero en realidad la transformación de Uzbekistán es toda, por eso hoy en día lo podemos ir a visitar. Él abrió Uzbekistán al mundo, hizo liberación de visas para los países para fomentar el turismo, redujo considerablemente la censura de los medios, eliminó el trabajo forzado, que era un gran problema allí, y la esclavitud y el problema del trabajo infantil, atracción de toda y la mayor cantidad de inversión extranjera que pudiera llegar a invertir y a trabajar en Uzbekistán, y decidido a transformar Uzbekistán junto con Kazajistán en los motores de Asia Central. Y lo primero que hizo fue reconciliarse con sus vecinos, con los que siempre había tenido problemas de fronteras y problemas políticos. Visitó a cada uno de los países que son los otros están, Tayikistán, Turkmenistán, Kirguistán y Kazajistán, para normalizar la situación y decir, aquí estamos listos para trabajar y sacar a estos países adelante, tenemos gas, tenemos petróleo, Uzbekistán no tiene puertos, yo los necesito, eh, ayudémonos. Y haciendo un muy buen balance de relaciones internacionales con Estados Unidos, con Rusia, con China, con la Unión Europea y con India. Por ejemplo, Uzbekistán es el único país de Asia Central que tiene vuelos directos a Estados Unidos. Eso dice mucho de la relación que tiene con Estados Unidos. Miren que cuando hay tensión con Cuba y Estados Unidos, lo primero que hacen es quitar el vuelo de Miami a La Habana, y eso corta todo a nivel comercial, corta toda la relación. Que haya vuelos entre Nueva York y Tashkent quiere decir que hay un flujo constante de comercio, de diplomacia, de intereses comerciales. Entonces habla bien de Uzbekistán. Por eso el país explotó a nivel turístico, es la bomba, es el país del momento para conocer, porque tiene todo para hacerlo, y ha llegado inversión extranjera de todo tipo. Es un país completamente abierto a una economía de mercado abierta, y, y pues no tiene ningún problema con la relación con sus vecinos. Es un país que se transformó por completo. ¿Cuál fue el problema más importante a solucionar? Pues este sándwich que ven acá, esta mezcolanza de fronteras, porque es que los soviéticos decidieron cortar esto con reglas, y ya con esto va a terminar. Ven ustedes que en rojo va Uzbekistán por encima, y va hasta, se extiende hasta Kokand, Ferganá, Adiyan, ahí es donde está el valle de Ferganá, pero al lado está Yotsen, que hoy en día es Kuyan, que es la ciudad del norte de Tayikistán, también como con esa península saliéndose así, y luego por debajo, en un color más claro, está Kirguistán. Lo que hicieron los soviéticos fue tratar de darles franjas a todos
dentro del Valle de Ferganá para que todos pudieran tener acceso a ese valle fértil. Y pues lo que hicieron fue esta mezcolanza de fronteras que aísla una zona del otro. Hay enclaves, ahí ven, por ejemplo, este territorio que es uzbeco, pero está en la mitad rodeado de Kirguistán, separado. Aquí está este otro. Esto es Tayikistán en medio de Kirguistán. Para ir de esta zona a esta zona del país hay que cruzar Kirguistán, pero si yo quiero ir de aquí a acá, tengo que meterme al otro país, hay cortes de las vías de los trenes porque hay que pasar un montón de fronteras. Esto es un caos total lo que hicieron los soviéticos con estas fronteras. Y aquí en los 90 y a principios del 2000 hubo muchos choques, no hubo guerra, pero sí hubo choques fronterizos y todo eso lo normalizó eh, Mirziyoyev al llegar al poder. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar como periodista en el 2010, no, perdón, 2009, entré a la redacción de NTN 24, a la redacción internacional, y pues como todo el mundo escogía los mismos temas de siempre, que era Venezuela, Estados Unidos, Europa y lo que pasaba en América Latina, en ese momento había unos choques eh, muy importantes aquí en la ciudad de Osh, en Kirguistán, entre uzbecos y kirguisos, y pues yo me pedía ese tema todos los días y me volví experto en el tema y ya me preguntaban en los consejos de redacción, bueno, Santiago, ¿y qué pasó ahí en Kirguistán? Cuéntenos qué han dicho. Fue un momento de tensión, hubo muchos choques justamente por esos problemas fronterizos y porque Kirguistán estaba en una crisis política pasando a ser, dejando al que era su líder soviético y cambiando a ser un régimen parlamentario y asumiendo el poder una primera ministra mujer por primera vez en la historia de Kirguistán. Entonces había muchos cambios. Hoy en día las fronteras son armoniosas, hay una convivencia en paz y se los digo yo, hace 2 años crucé todas estas fronteras prácticamente a pie, en tren y en bus, recorriendo todos estos países. Recorrí todo el Valle de Ferganá y fui hasta Osh. Y después de haber hablado de Osh tanto en esos noticieros de NTN 24, pues me di cuenta que Osh pues, era una ciudad muy fea, muy soviética, no tenía nada para ofrecer turísticamente, pero que tenía una historia interesante con estas fronteras y porque había muchos tártaros de Crimea deportados allí. Este es el Valle de Ferganá, mapa físico, no me voy a extender acá mucho. Me preguntaban por el mar de Aral, esto es una tragedia, la verdad, muy, muy complicado. Ahí lo ven, 1977 al 2009, lo que se ha reducido, ha perdido el 90% de su agua, de su capacidad y de su tamaño por la desviación de 2 ríos y pues aquí nadie se hace responsable por esto. Eso es una responsabilidad compartida entre Rusia, Kazajistán, Uzbekistán y en parte Kirguistán, pero, pero nadie lo asume y creo que este es el gran daño, desastre ecológico de nuestra era, junto con otros. Y pues bueno, esto sigue siendo un escándalo a voces, pero nadie hace nada tampoco. Así se ve el panorama, los barcos abandonados, y pues es un completo desierto, un desierto que ya cambió el clima de la región. Hay un cambio climático en esa región justamente por la ausencia del agua, por el exceso de sal en el ambiente y de minerales, cambió la fauna, cambió el clima, las formas de las estaciones, del comportamiento del clima, cambió en esa región por completo desde la desaparición del mar. ¿Qué vamos a comer allí? Mantis, que son estos rellenitos de carne y de verduras acompañados como con una suerte de sour cream ahí, muy rico. El shashlik, que ya les decía yo, para darles más hambre. La lipyoshnika, que es el pan uzbeco. Y el plov, obviamente, aquí en el Centro Internacional del Plov en Tashkent, que seguramente vamos a ir allá. Lo hacen en unas pailas gigantescas con brasas y con carbón y madera y sabe muy rico. Y bueno, pues con esto finalizo este panorama del siglo XX, siglo XXI, de estos 3 países del Cáucaso y de Asia Central. Me pasé un poco, pero bueno, es que era mucho tema y tenía que cumplir. No podía quedarle mal a Juliana de ustedes, el compromiso era muy grande, entonces había que hacer una cosa bien hecha. Preguntas, comentarios, cuéntenme lo que quieran saber. Muchas gracias, Santiago. Yo me presento, soy Aglaía. Vamos a ir solamente a Uzbekistán y bueno, es la primera charla que veo porque no tuve oportunidad de las anteriores.
Muchas gracias, muy interesante. Y ya tendré las preguntas para dentro de 8 días. Claro que sí, con muchísimo gusto y pues encantado de conocerte y ya nos veremos allí en Tashkent. Bueno, Muchas gracias, Co- Santiago. Muy amable, muy interesante todo lo que dijiste, muy ameno la presentación del día de hoy. Muchas gracias. ¿Quién me está hablando? Que no Jorge veo Arango. acá. Ah, Jorge Jorge, Arango y Ligia Otero. listo. Ligia, hay un abrazote a Ligia. Un abrazote. Aquí está. Y Claudia debe estar por ahí. Todavía no vino porque se envició. Bueno, pues si no hay más preguntas, comentarios, esta presentación queda también disponible para ustedes para que le den un repaso más adelante. Preparen sus preguntas, lo que quieran saber. Más tardecito les mando un par de links interesantes que pueden ir leyendo para complementar una información. Descubrí una web en español donde cuenta cómo era la vida soviética en todas las exrepúblicas. Cuentan cómo era la educación, la comida, la vida diaria, la vida de los bares, de los restaurantes, de las plazas. Está en español. Cogerlo con pinzas, obviamente, porque es auspiciado por ITAR-TASS, que eso es, pues, es gobierno ruso, es propaganda Putin, digámoslo así. Entonces, pues, cogerlo con pinzas, pero muy interesante para ver cómo era la vida en esos países en la época soviética. Excelente. Bueno, pues nada, quedamos así. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos entonces en la próxima charla. Que estén muy gracias. bien. Feliz noche para Gracias, todos. Santiago. Muy, Chao. muy interesante. Chao. Chao, chao. Con mucho gusto.